Vamos a reflexionar un poco sobre el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Gálatas fue escrita por Pablo alrededor del año 49 después de Cristo, y Pablo fundó iglesias en su primer viaje misionero en las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Estas ciudades estaban dentro de la provincia romana de Galacia. Por eso la carta no está dirigida a una iglesia en particular, sino que esta carta está dirigida a un conjunto de iglesias en esas zonas. Estas iglesias estaban ubicadas en lo que actualmente es parte de Turquía. Y uno de los propósitos principales de la carta es alertar a las iglesias de los falsos maestros judaizantes que enseñaban a los creyentes gentiles a guardar la ley y, entre otras cosas, a circuncidarse. Vamos a leer entonces Gálatas 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Acá podemos ver que Pablo comienza su carta a los Gálatas defendiendo su apostolado. Él dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, apóstol, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En términos generales, la palabra apóstol significa aquel que es enviado con una comisión. Los apóstoles de Cristo, los 12, y también incluido Pablo, fueron embajadores o mensajeros especiales escogidos y preparados por Cristo mismo para poner los cimientos en los comienzos de la iglesia. Pablo insiste en que su llamado como apóstol no se originó de hombres y ni tampoco se lo había comunicado Dios a través de algún hombre. Su llamado procedía directamente de Jesucristo, defendiendo de entrada al apóstol Pablo, ya en los primeros versículos, su llamado frente a estos falsos maestros judaizantes. También una de las cosas que hace de entrada Pablo en esta carta es afirmar la resurrección de Cristo. Pablo tenía buenas razones para recordarle a los Gálatas que la resurrección era la prueba total y definitiva de la satisfacción de Dios en la obra de su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Aparentemente los Gálatas no estaban seguros con la obra de salvación porque estaban, por supuesto, influenciados por los falsos maestros, tratando de ayudarle a su salvación, añadiendo sus propios esfuerzos para cumplir la ley. Pero Pablo insiste en la salvación por gracia, en los méritos de Cristo y en la fe del creyente en esa obra redentora. En el versículo 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo, y a las iglesias de Galacia. Ahí tenemos que Galacia era un sector, una zona, una provincia romana, en donde estaban las diferentes iglesias. El versículo 3 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La palabra gracia y paz, estas son palabras preciosas, palabras relacionadas que tienen que ver con el Evangelio. La primera palabra, gracia, tiene que ver con la fuente de la salvación, que por supuesto Dios mismo, porque de Él fluye toda gracia. Y la segunda, paz, es el resultado de esa gracia que se desprende de parte de Dios para nosotros. La gracia significa favor inmerecido. Y tanto la gracia como la paz de Dios fluyen, por supuesto, de Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. La paz es el resultado de la gracia. La Biblia es bien clara en que nosotros somos salvos por la gracia y no por obras. Y el resultado de tener una salvación, perdón de pecados, una buena relación con Dios a través de Jesucristo, el producto, el resultado es la paz. La paz de Dios, por supuesto. La paz es el resultado de esa salvación y de esa restauración en nuestra relación con Dios, que estaba separada por causa del pecado, pero que por la gracia de Dios, a través de Jesucristo, por los méritos de Cristo, podemos de nuevo tener el perdón de nuestros pecados, podemos ser restaurados en nuestra relación con Dios, pero por supuesto todo por la gracia, por el favor inmerecido de Dios para nosotros. Si uno trata de justificarse delante de Dios y quisiera ser salvo mediante las obras, la gracia quedaría por supuesto excluida por completo y la paz sería inalcanzable. Estamos hablando de la paz de Dios.
En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 dice algo muy interesante, muy lindo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Dice el versículo el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Estamos leyendo Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 5. Estamos en el versículo 4. El corazón del Evangelio es el sacrificio voluntario que Cristo hizo de sí mismo por nuestros pecados. Dice esta oración, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. O sea que fue algo voluntario de parte de Cristo el poder venir a esta tierra y sufrir y morir por nuestros pecados. Cristo sufrió como sustituto por nuestros pecados. Cristo llevó la condenación y el castigo en lugar del creyente y satisfizo la justicia de un Dios santo. Esta es la gran doctrina de la expiación sustitutiva, que es el corazón mismo del Evangelio. Que Cristo fue nuestro sustituto. La palabra expiación quiere decir cubrir y trata sobre el perdón. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Ahí vemos esta gran doctrina del Evangelio, que es la muerte sustitutiva de Cristo. O sea que nosotros teníamos que morir, ser castigados por las consecuencias de nuestro propio pecado, pero Jesucristo, por amor, por la gracia de Dios, por ese favor inmerecido, tomó nuestro lugar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, muertos al pecado, vivamos a la justicia. Isaías también tiene un versículo muy importante, capítulo 53, versículo 4 y 5, dice la palabra, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces ahí tenemos la doctrina de la sustitución de Cristo, esa muerte que voluntaria él puso su vida para que nosotros pudiéramos ser librados. Y también somos librados del presente siglo malo. El versículo 4 dice también para que seamos librados del presente siglo malo. El propósito del Evangelio es librarnos. La muerte de Jesús fue una operación de rescate, el único medio posible para salvar a los hombres de la condenación y la muerte eterna. La palabra siglo malo acá se trata del sistema de este mundo, que es pasajero y transitorio, y que está gobernado por Satanás. Aunque los creyentes no son removidos de la tierra hasta morir o ser arrebatados, sí son rescatados del presente siglo malo, tan pronto como reciben a Jesús como Señor y Salvador. La Biblia es clara en esto, nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Bueno, Jesús mismo dijo esas palabras en Juan capítulo 17, versículo 14. Jesús está orando por sus discípulos y ora de esta manera, yo les he dado tu palabra y el mundo les aborreció porque no son del mundo, como tampoco, dice Jesús, yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco soy del mundo. Decía Jesús en esos versículos, en esa oración que él estaba haciendo al Padre. El cristiano no debe amar al mundo ni ser amigo del mundo, porque en realidad es extranjero y peregrino. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Filipenses 3 versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. El versículo 4 también dice que el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esto es muy interesante también, porque el sacrificio de Cristo para traernos salvación fue un diseño perfecto de la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
San Juan capítulo 6 versículo 38 dice Jesucristo mismo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea que fue la obra de Cristo en la cruz, fue por voluntad del Padre. En Mateo capítulo 26 versículo 42, Jesucristo ora, dice otra vez, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Y bueno, y obviamente la voluntad del Padre fue que Jesucristo muriera en la cruz por nuestros pecados y por supuesto resucitara al tercer día. En Hechos capítulo 2 versículo 23 dice que Jesucristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea que la obra de Jesucristo fue planificada desde antes de la fundación del mundo como un cordero sin mancha. Dice la palabra, es pura y exclusivamente la voluntad de Dios, esa muerte sustitutiva a través de Jesucristo para nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. En realidad Jesucristo no murió porque los judíos lo quisieran, o Pilato, etc. El diseño de esa obra de salvación fue por la voluntad de Dios. San Juan capítulo 3 versículo 16, un versículo muy conocido, dice que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y culmina estos versículos aquí, el versículo 5 dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que Dios es el autor y consumador de nuestra fe, y Él recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Estaría muy bueno, mi hermano querido, mi hermana querida, amigo y amiga, que tú y yo podamos vivir para que Dios se lleve la gloria con nuestra vida, nuestra propia vida, nuestros diario vivir refleje la vida de Cristo en nosotros, y así podamos darle gloria a este Dios que se la merece por todos los siglos de los siglos. Dios te bendiga. Esto fue Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5.